5. El muñequito suicida y el perro asesino Zu. Así se llama mi tía. No, no es un diminutivo de Susana. Se llama Zulene y es brasilera. La historia es apasionante, o al menos es de esas que improbablemente me sucedan a mí jamás, porque pasa en las películas y a la gente con suerte. Y aunque muchas veces mi vida sea dramática y peliculera, yo no soy una chica con suerte de la buena. Zu era una ballena más en las playas de Ipanema hasta que al hermano de mi mamá y a mi papá, quienes eran amigos desde antes del casamiento con mi madre, se les ocurrió visitar el lugar. Asombrosamente mi tío y Zu se enamoraron en esa semana de vacaciones. Cuando volvieron a la ciudad donde vivían, mi tío y Zu se siguieron enviando correspondencia hasta que en otro encuentro él le pidió casamiento. Después de casarse, en Brasil, vinieron a vivir a esta ciudad y aquí se quedaron. Tuvieron 5 hijos, tan brasileros como argentinos. Y la casa de Zu siempre fue divertida. Los brasileros tienen ese no sé qué, esa chispa baiana, ese accent incorporado, el tonito al hablar, ¿qué será que tienen? Pero me encantaba ir a lo de Zu. Tuvieron 5 hijos que se convirtieron en mis únicos amigos durante mi estadía en el pedagógico, el Estrada y el Patris. Marina, 2 años mayor que yo, Robertito, 1 año menor que yo, Fernanda, 2 años menor, Juliana de la misma edad que mi hermano Federico, 5 años menores, y Santiago de la misma edad que mi hermana Agostina, 6 años menores que yo. No había ningún plan fuese más divertido que ir a lo de Zu. Siempre había algo para hacer. Marina no me prestaba mucha atención porque mientras yo tenía 14 y jugaba con Robertito al Mortal Kombat, ella tenía 16 y ya tenía novio. Pero a Fernanda y a Juliana les leía cuentos de terror. Me encantaba que me pidieran cuentos. A veces inventaba finales, porque después de tantas noches se me acaban los relatos. Santiago se iba a dormir temprano porque era más chico que todos. Tenían un parque enorme, una pileta que estaba siempre limpia, un tobogán, árboles donde trepar, un perro, una casa enorme, muchos juegos y computadora con internet. Desgraciadamente, dirán unos. Afortunadamente, pensarán otros. Yo todavía no puedo decidirme. Como siempre, me cuesta. El ingreso de la tecnología me trajo madurez y sabiduría. Problemas existenciales y una puerta abierta a la realidad que maquillaba todos los días antes de irme a dormir. A la mañana, Zu nos preparaba desayunos interminables. Daba gusto ir al colegio en ese entonces. Digo, ir al colegio, en el auto, no estar en el colegio per se. Pero era menos evidente mi desprecio cuando llegaba al aula. No tenía cara de amargada, por lo menos los días que llegaba desde lo de Zu. Una vez que ingresaba en esa institución del caos el mundo se me venía abajo. Detestaba a mis compañeras. Una que tocaba la guitarra e intentaba cantar, otra que jugaba de santurrona, otra que tenía los cachetes rosas y eso me molestaba sobremanera, otra que era mi prima y aunque la quería no podía dejar de sentirme en competencia y desde ahí para abajo todas las atrocidades que puedan imaginarse. La gente no tenía problemas. Los problemas los tenía yo. Era antisocial y me creía una belleza superior. En conclusión, me creía una mierda, entonces tenía que actuar superficialmente, como si nada me afectara. Lo cierto es que tenía hambre, odiaba ese colegio y con los días empeoraba. Era una maldición. Me empezó a ir mal en las materias, ya no tenía ganas de estudiar y por primera vez el nombre de un chico me zumbaba repetitivamente en la cabeza. Cocol. Él tenía 4 años más que yo. Y convengamos, de 18 a 14 años hay bastante diferencia. En ese momento no me interesaba aquello en lo más mínimo. Me creía madura y con ganas de conocer a un hombre a quien amar. Me dediqué entonces a escribir poemas y clichés sobre lo dorado de sus cabellos, el profundo azul de sus ojos y demás lugares comunes que aparecen en toda tarjeta de salutación. Me creía toda una poetisa. Él era el típico jugador de rugby carilindo. No más que eso. Años más tarde lo comprobaría. Pero en ese momento Cocol era lo mejor que me pasaba y convengamos, no me pasaban muchas cosas.
El colegio apestaba, con mis hermanos me peleaba bastante, tenía problemas de identificación social, me costaba muchísimo ir a clases, no tenía amigas. Era la presa perfecta de un cazador que me ignoraba. Que sabía que existía, pero que decidía ignorarme completamente. Porque si no me hubiera visto, si hubiera desconocido mi existencia, quizás habría sido menos doloroso. Pero él decidió ignorarme por completo. Así empecé a pasar las horas de clase escribiendo hojas enteras con su nombre y el mío entrelazados, de diferentes colores, rodeados de corazones o la decoración de turno. Cocol ocupaba el 95% de mi mente y el resto lo ocupaban la no comida y mis ganas de ser echada de aquella institución. Mis carpetas y apuntes estaban llenos de poemas y cartas que jamás llegarían a destinatario. Hasta que una tarde me decidí. Había escrito la carta más dulce en 14 años de existencia. Allí le confesaba mi amor adolescente, que aparentaba ser puro y comprensivo. Un amor verdaderamente inexistente que provocó el dolor más fuerte que había sentido jamás. Recuerdo haber tomado un taxi hasta el club de rugby donde pensé que estaría entrenando. Estaba todo planeado. Iba a llegar, con la intención de anotarme en la pileta del club para la temporada de verano, me tropezaría con él de improviso y dejaría caer la carta. Él la tomaría entre sus manos, yo sonreiría y me alejaría caminando graciosamente. Nada de eso ocurrió. ¿Por qué uno se imagina tremendas estupideces? ¿Por qué pensé que iba a chocarme con él? Porque mi intención no era cruzarlo, sino chocármelo, supongo que era más romántico un tropezón amoroso. Entré en el club, nerviosa, muy nerviosa. Con la carta sujeta por mis sudorosas manos. Un vistazo a la izquierda. Un vistazo a la derecha. Nadie. ¿Por qué pensé que iba a estar? No sé. Supongo que a esa edad las cosas tienen que salir como uno quiere, como uno sueña, como uno anhela. Más tarde aprendería a dejar de soñar. Ahora necesitaba verlo a Cocol. Y no estaba. Nunca estuvo. Volví llorando. Atravesé las canchas de rugby desconsoladamente. Llorando amargada, con bronca porque Cocol no estaba. Con bronca porque me había imaginado que estaría. Con bronca porque era una estúpida. Con bronca porque hubiera sido más fácil llamarlo por teléfono. Con bronca, mucha. Y tristeza. La semana siguiente terminó de desabastecerme de amor propio cuando escuché de un compañero de clase el rumor. Cocol está de novio con la hermana de Mengano. Invento. Porque después de estar de novio y dejé de escuchar. O se me cancelaron los oídos, o se me cumplió el deseo de ser sorda y permanecer así por toda la eternidad. Nunca iba a poder superar este amor con Cocol. ¿Por qué me hacía esto? ¿Qué me estaba haciendo? Los amores juveniles son así. Obsesivos, absolutos. A todo o nada. Lo terrible es que 6 años después uno siga comportándose de esa manera. Lo doloroso es que definitivamente así se quede uno, siendo una maldita obsesiva. Supuse que tenía que superarlo pero nada parecía cambiar. Cocol seguía en mi cabeza. Lo perseguía, lo buscaba, me escondía, llamaba por teléfono y cortaba. Me sentía necesitada. De su voz, de sus palabras silenciosas, de sus miradas. De mis inventos. De eso vivía. Del timbre que le había atribuido a la voz de Cocol, de la personalidad que le compré, de un futuro ideal juntos, donde no existiera la diferencia de edad. En mi cabeza podíamos ser felices y no entendía por qué no se concretaba mi sueño. Me enojé con Dios y con el mundo. Dejé de creer en el ser divino y empecé a maldecirlo. Si Dios existe, no puede estar haciéndome esto. No pensaba que Dios estaba ocupado en cosas más importantes, porque definitivamente, para mí a los 14 años, no había algo más importante que Cocol. Y Cocol y mi salud mental iban de la mano, irremediablemente. Así como también, la falta de Cocol y mi depresión eran mejores amigos. En el colegio teníamos plástica. Un invento de los profesores en un intento de hacer que los alumnos se expresen.
La mayoría simplemente utilizaba ese tiempo para hacer machetes para algún examen o para pintarse las uñas. Aquella mañana teníamos que llevar hilos de metal al colegio. Es decir, hilos lo suficientemente gruesos como para moldearlos, cruzarlos y crear formas. Exprésense. Nos exigió el profesor de plástica. Ya lo creo que me voy a expresar. Para el término de la hora de plástica mis hilos de metal se habían convertido en un muñequito suicida. Soy yo, rezaba el título. Mi obra de arte constaba de una horca metalizada, de ella colgaba una supuesta soga. Y enganchado cómodamente en su fría parálisis, un muñequito ahorcado. Era imperturbable, era de metal y estaba muerto. Suicidado. Se había autodeterminado la muerte. Era tan solo un muñequito. Pero su cabeza tenía hilos de metal enrollados como ideas y deseos no llevados a cabo. Tantas ideas y tantos deseos que lo habían llevado a la muerte. La irrealización de los sueños o de las metas o de los propósitos te pueden llevar a la irremediable defunción. Es fantásticamente comprobable. Tomen cualquier diario. ¿O piensan que la gente se suicida porque está aburrida? Lo mío era una obra de arte. Y una ineludible predicción. Obra de arte que terminó en la basura. Intenté conservarlo, pero mamá lo tiró. Yo lo hubiera guardado y entregado a urgencias mentales, pero quizás sí era más fácil que se los lleven los muchachos de la basura. Siempre lo más fácil, lo que acarree menos problemas. Mi muñequito suicida terminó en la basura, pero tantos metales y tantos sueños no iban a terminar ahí. Me tenía que ir de ese colegio. Unas semanas después lo decidí. Era junio de 1998 y ya había pasado suficiente tiempo en ese colegio. 3 meses de prueba no estuvieron nada mal. Tocó el timbre aquella tarde fría de sol y nos llamaron a comer. Yo estaba más interesada en idear mi plan. Corrí, escapista, hasta el aula de Fernanda, mi prima, y le dije: Fer, me voy a escapar. Mi prima no mostró interés en escaparse conmigo, pero se rió y apoyó mi moción. Estarán pensando, ¿qué ganaba escapándome una tarde? Liberación. Aunque al día siguiente tuviera que volver, la jaula abierta siempre me sedujo y el aire me faltaba en aquel lugar. Esperé a que todos volvieran al aula. Me sentía prófuga, mi panza hacía ruidos de lo más extraños y me latía el corazón exageradamente. Iba a romper una regla. Ya les dije que el colegio era un maldito campo. Cuando me di cuenta que escaparse no suponía esfuerzo o riesgo alguno, me decepcioné. Pero también me animó a hacerlo de una vez por todas. Me acerqué hasta la entrada. Era una estúpida reja de madera que dividía a los esclavos de los libres y yo estaba a punto de ser uno de ellos. Me agaché, me hice pequeñísima al lado de la reja y conté hasta 3, no es broma, conté hasta 3. A la cuenta de 3, saltaría la reja y correría hasta mi casa. Eran 2 kilómetros, si no había calculado mal. 1 kilómetro de calle de tierra y campo y otro de asfalto, casas y urbanidad. 1, 2, 3. Salté la reja. Y mientras corría me di cuenta. Estoy usando el uniforme, cualquiera que me vea en la calle corriendo se va a dar cuenta de que me escapé. Entonces corrí más rápido, más y más. Me pareció escuchar el motor de un auto. Estaba bastante lejos del colegio. No quería darme vuelta, tenía miedo de desconcentrarme, de perder el ritmo, de perderme en el campo, de chocarme con una oveja. El ruido del auto empezó a escucharse más y más cercano. Entonces me di vuelta. Vi un auto que venía en la dirección donde yo me encontraba. Con seguridad me habían visto escaparme, o se habían dado cuenta de que no estaba en el aula. Me estaban buscando. Estaba ya lejos del colegio y empezaba la urbanidad. Me metí de contrabando en el jardín de una casa. Gateé como un perro en 4 patas por el jardín de un desconocido, con el corazón latiéndome aceleradísimamente. Escaparse era un bochorno, pero escaparse y ser encontrada era peor. No me iban a encontrar. Fantástico. El desconocido, dueño del jardín donde estaba gateando, tenía una pileta de chapa. Me escondí detrás de la pileta.
Pasaron 20 segundos y espiando logré ver al auto que me estaba persiguiendo. Me pareció que miraba de izquierda a derecha en busca de una alumna fugada. Alucinaciones, seguramente. Pero no podía correr el riesgo. Una vez que me aseguré de que el auto estaba lejos, quise salir de aquel jardín. Cuando iba a dar mi primer movimiento escapatorio, escuché que se abría la puerta de la casa donde yo estaba escondida como una ladrona. La puerta estaba a menos de 2 metros de donde me ocultaba. De la casa salió un viejito que hablaba con su gato, que maullaba y me miraba como avisándole a su sordísimo dueño que había una intrusa. Le dio de comer, unas palmaditas y entró nuevamente a su choza. Era mi oportunidad para escapar. Los gatos no ladran y el viejo estaba sordo y cansado como para escucharme o perseguirme. Nuevamente iba a contar hasta 3. Tenía que llegar a casa. Tomé valor. 1, 2, 3. Corrí en dirección al portón y el viejo me escuchó, salió de su casa y gritó algo que nunca oí. Estaba demasiado exaltada como para tomarme el trabajo de decodificar sus palabras. Corría furtivamente cuando me pareció ver entre una ligustrina algo negro corriendo en sentido contrario. No podía voltearme para ver qué era, no tenía tiempo que perder. Seguí corriendo hasta que escuché un ladrido, vi ese algo negro y grande abalanzarse con hambre sobre mí. Un gran danés. Sí, un gran danés. Primero saltó encima de mí y me tiró a la calle de tierra quemándome las rodillas. Después, no conforme, me mordió el pantalón y con ganas me sacudió de derecha a izquierda. Grité de desesperación. Iba a ser el almuerzo de un maldito perro. Grité, sí, pero ¿quién iba a escuchar mis reclamos desesperados en el medio del campo? Chucho oro. Vení para acá, cantó alegremente una voz que de seguro pertenecía a una vieja. Y Chucho, contentísimo y moviendo el rabo, se alejó de mi mutilado cuerpo. Yo estaba en shock. Me había mordido Chucho. Me dolía mucho. Me pasé la mano para medir el daño y volvió goteada de sangre. En la calle Chucho había escupido el pedazo de pantalón que me faltaba. Despeinada, llorando, ojerosa y con el culo mordido, seguí caminando, ya no corriendo, camino a casa. Estaba desesperada. Tenía sed, tenía miedo. Odiaba a Chucho y al viejo de la pileta y al maldito auto que me perseguía. De todas maneras, ¿qué iba a hacer? Decidí seguir mi jornada escapista. Y aquí viene lo más trágico. Caminaba ya en un estado de ebriedad no provocado por alcohol sino por cansancio muscular, cuando frenó un auto conducido por una mujer. ¿Estás bien?, me preguntó. ¿Crees que te lleve al colegio? Al colegio. Claro. Estaba con el uniforme, en el medio del campo. No podía ir a otro lado. Llorando le dije que no. Un no mayúsculo. Seguí mi odisea hasta que a lo lejos distinguí una bicicleta pedaleando en sentido contrario al mío. Cuando vi al ciclista quise esconderme, pero ya no había caso. Era mi abuelo. En un italiano un poco consternado me preguntó qué cazzo estaba haciendo lejos del colegio e indagó acerca de mi aspecto moribundo. Le dije que estaba todo bien y que estaba yendo a casa. Insultó en italiano y lo único que entendí, traducido al castellano, sería: te subís en la bicicleta y te llevo. Volví al colegio. Rota, sangrando, despeinada y sedienta. Entré en el aula, odiando a mi abuelo pero agradeciendo no haber corrido el kilómetro restante. Clases de portugués. El anao lo era, dijo la profesora señalándome. Me largué a llorar. Nadie se había percatado de mi ausencia. Llamaron a mis padres para que me vayan a buscar. Ese fue mi último día en el patio.